apóstatas, bendito sea el nombre del Señor. Personas apóstatas, ya dijimos, hermanos, una persona apóstata es alguien, hermanos, que ha caído de la gracia, alguien, hermanos, que está perturbando el evangelio de Cristo, alguien que se ha separado de Dios, alguien que estuvo quizás en el evangelio de Cristo, en la verdadera doctrina, y se apartó y ahora enseña otras cosas. Ese es un apóstata, bendito sea el nombre del Señor. Estos son hermanos, estos son los que se pierden por no haber recibido el amor de la verdad. Este tipo de personas son los que se pierden. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, así lo estableció ya. Veamos eso en la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Ya vamos a ir terminando. Segunda de Tesalonicenses 2:10, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Lo voy a leer, hermano. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Oiga, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oiga lo que está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Estas personas apóstatas, estas personas, hermanos, que se apartan de la verdad, estas personas, hermanos, han sido, hermanos, reservados para la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a seguir viendo eso, hermanos, porque no nos vamos a quedar, hermanos, solamente con un versículo. Hay que seguir, hermanos, dando a conocer la palabra de Dios. Tenemos mucha base, tenemos mucho, hermano, material para hablar de esto, pero el tiempo no nos alcanza. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que damos a conocer lo más claro, hermanos, la palabra, que tenemos base para defender lo que nosotros hablamos, y estamos hablando de que todo aquel que predica un evangelio falso, tanto el que lo predica como el que lo oye y lo pone por obra, hermanos, está reservado para la condenación eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Estos, hermanos, apóstatas son los que niegan al Señor, los que introducen encubiertamente herejías, hermanos, herejías destructoras. Y como ya lo vimos, la condenación está reservada para ellos. Vamos a ver eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Segunda de Pedro 2, hasta el 3 vamos a leer. Estos son los que niegan al Señor, los cuales, hermanos, la condenación ya está reservada para ellos. Dice la palabra del Señor. Pero también hubo falsos profetas, oiga, falsos profetas. ¿Dos qué dijo? Segunda de Pedro 2, del versículo 1 hasta el 3 voy a leer. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, oiga, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga bien, estas personas, hermanos, que no predican la verdad, estas personas que predican un evangelio diferente, hermanos, son los que meten herejías destructoras dentro de la iglesia, son los que meten, hermanos, falsas enseñanzas dentro de las iglesias. Oiga, y lo que dice, me sorprende el versículo 3, donde dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que vemos ahora dentro de las iglesias. Iglesias que parecen mercados, iglesias donde usted compra tamales, iglesias donde usted compra pan con café, iglesias donde usted compra pupusa, iglesias donde usted compra baleadas, ahí usted compra de todo ahora dentro de los templos, pero no lo hacen, hermanos, por ninguna buena razón. Amén. Lo hacen por avaricia, porque están pensando en sus vientres y no en la vida de los hermanos y no en la consagración de los hermanos. Es necesario, hermanos, que estemos atentos a la palabra de Dios,
Bendito sea el nombre del Señor. Porque estas personas, dice la palabra de Dios, con palabras fingidas hacen negocio del pueblo. La Biblia no dice que la casa de Dios es casa del mercado. Jesús por eso sacó, hermanos, de aquellos que vendían dentro del templo, porque la casa de Dios es casa de oración. Imagínense si viniera Cristo ahora, cuánto falso pastor mentiroso sacaría a Dios de esos templos. ¿A cuántos no golpearía el Señor? ¿A cuántos no les diera el Señor, hermanos? ¿Cuántas iglesias no parecen mercado en estos tiempos? Pero lastimosamente, ahí está el pueblo cayendo en ese error. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y como el pastor les habla bonito, le dice el pastor, hermanita, mañana van a haber tamalitos. ¿Cuántos va a querer? Usted casi siempre me compra. ¿Cuántos va a querer? Pastores pícaros, sinvergüenza, corruptos. Todo eso, hermano, la Biblia ya nos enseña, hermano, que nos apartemos de ellos. Y lo vamos a ir viendo. Por eso la palabra del Señor nos aconseja, hermanos, que veamos bien, que nadie nos engañe. Amén. Que nadie nos engañe, hermanos. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Pastores mentirosos, corruptos, bien lindo hablan. Princesita, reinita, le dice. Hermanita chula, hermanita linda. Pastores corruptos, hijos del diablo, mentirosos. Colosenses capítulo 2, verso 8. Para la gloria del Señor. Hermano, usted no tiene amor, me dicen a mí. Pues porque tengo amor, te estoy diciendo la verdad. Porque tengo amor, te estoy predicando la palabra de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Colosenses 2, 8. Lo leemos. Dice la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Dice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Oiga, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga lo que dice la Biblia. Que nadie nos engañe, dice. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías. ¿Qué es filosofía, hermano? Pensamientos, ideas que le mete la gente, ideas y pensamientos que meten los pastores, hermanos, a la palabra de Dios, que no los engañen por medio de ideas de ellos, por medio de mandamientos de ellos, por medio de cosas de ellos, hermanos. Y dice, hermanos, y huecas sutilezas. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Que son, hermanos, ese tipo de personas, hermanos, tienen ingenio, son astutos. Amén. Tienen habilidad para engañar por medio de la palabra de Dios. Bien saben manejar la Biblia para engañar. Bien saben barajear la Biblia para engañar al pueblo. Pues esas son las huecas sutilezas, hermanos. Tienen ingenio para engañar al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que miremos que no nos engañen este tipo de personas. Amén. Según sus tradiciones, hermano. No, que es tradición que celebremos la Navidad aquí en la iglesia, hermanita. ¿Con cuánto va a apoyar usted? No, que es tradición de nosotros, ya que nosotros hacemos el culto de la amistad. ¿Con cuánto nos va a apoyar, hermano? Con $200 el hermano. Pastores corruptos, sinvergüenza, mentirosos. No es así, hermano. Debemos de estar atentos. La palabra del Señor no podemos quebrantarla. La palabra del Señor no la podemos, hermano, pervertir. Amén. El que es de Dios es de Dios y el que es del diablo es del diablo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos apartarnos de los que apostatan. Debemos de apartarnos de este tipo de personas. La Biblia lo dice claramente y nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo así. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Perdón, capítulo 3, verso 6. 2:6 dice. 3:6, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. La Biblia dice que nos apartemos de estas personas. ¿Por qué, hermano? El consejo de Dios es que nos apartemos porque nos están engañando. Nos vamos a condenar, hermanos. Nos vamos a condenar, así tengamos 30, 20, 10 años dentro de la iglesia. Se va a condenar por este tipo de pastores. Bendito sea el nombre del Señor. 3:6. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermano.
Pero os ordenamos, oiga bien, es una ordenanza que nos están dando de parte de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Oiga bien lo que está diciendo. Que se aparte de todo aquel que no anda conforme a la enseñanza que los apóstoles nos dieron. Y la enseñanza que los apóstoles nos dieron son las enseñanzas que Cristo les dio a ellos para que nos dieran a nosotros. Es por eso, hermanos, que debemos de estar bien atentos a la palabra del Señor. Apártese de todo aquel que anda desordenado. Apártese de todo aquel que celebra baby shower dentro de la iglesia. Apártese de todo aquel que celebra Navidad. Apártese de todo aquel que celebra el Día de los Enamorados. Aparte de todo aquel que celebra el Día de la Coneja, del Gallo y de tanta cosa. Apártese, porque es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos santifiquemos y nos consagremos para Él. Romanos capítulo 16, vamos a ir terminando, bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 16, para la gloria de Dios. Amén. Verso 17. ¿Lo tenemos? Amén. Léanlo, por favor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Lea el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oiga lo que está diciendo. Más claro no nos puede dar el consejo el Señor. Y oiga lo que dice. Mas os ruego, oiga, se los ruego, hermanos, que se aparten de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga lo que dice, que nos apartemos de ellos, porque estas tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice, sino a sus propios vientres. Es lo que estábamos hablando, hermano. Y con suaves palabras, dice, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Aquellos que no conocen la Biblia. Aquellos al que el pastor maneja como quiere, los hace para donde quiere, con palabras bonitas. Qué bonita le queda esa falda, hermana. Así le dice el charlatán. Qué bonita le queda. Mire cómo se le miran esos tacones. Bien bonita ha venido ahora a la iglesia. Así tiene que venir usted. Pastores pícaros, corruptos. No, hermanos, tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar la manera de agradar a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pues ¿de quién busco yo el favor? ¿Del pastor o de Dios? Entonces, si yo soy siervo de Cristo, yo voy a buscar el favor de Cristo y voy a agradar